Dicen que el tiempo es el único río que nadie puede navegar hacia atrás, que fluye en una sola dirección, indiferente a nuestros deseos, a nuestras pérdidas y a nuestras preguntas sin respuesta. Pero esa afirmación parte de una mirada incompleta, casi ingenua sobre la verdadera naturaleza del tiempo. El tiempo no es un río lineal, es un tejido, un espacio dinámico, una arquitectura de dimensiones donde pasado, presente y futuro coexisten como estancias de una misma casa. Que la mayoría de nosotros solo conozca una puerta no significa que no existan las demás. La física contemporánea, desde Einstein hasta Gödel, demostró que la flecha del tiempo no es absoluta, sino relativa al observador, a su velocidad y a la gravedad que lo envuelve. La teoría de la relatividad permitió algo revolucionario. El tiempo puede estirarse, comprimirse e incluso curvarse. Y donde hay curvatura, hay caminos. Donde hay caminos, hay retornos. A nivel cuántico, la naturaleza es aún más provocadora. Partículas que se comportan como si recibieran información del futuro. Efectos de interferencia que parecen ignorar el orden cronológico y fenómenos que sugieren que el tiempo es maleable. Si la física del universo no se somete a una sola dirección temporal, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Decir que nadie puede navegar hacia atrás es confundir nuestra limitación actual con una imposibilidad fundamental. La humanidad ya logró lo que durante milenios pareció impensable: volar, comunicarse al instante a miles de kilómetros, manipular el átomo, mirar el nacimiento de las galaxias. Cada frontera que creíamos inamovible terminó cediendo. Viajar al pasado no contradice las leyes del universo, simplemente exige comprenderlas mejor. Tal vez no sepamos aún construir la nave adecuada, la ecuación perfecta o la energía colosal necesaria. Pero eso no convierte la empresa en un mito, solo en un reto. Un reto que, por cierto, ya fue alcanzado. Así que no, el tiempo no es un río que fluye dócil y obedientemente en una sola dirección. Es un océano complejo, profundo y lleno de corrientes invisibles. Y quien afirma que no se puede regresar, simplemente nunca ha visto el mapa completo. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Y continuando complaciendo a nuestros suscriptores, en esta ocasión damos las gracias a Martín Frometa González, de Santiago, en la República Dominicana, quien nos envía este texto para llevarlo al video de hoy. En los viejos registros, entre archivos polvorientos y notas escritas con tinta ya marrón por el desgaste, aparece un nombre que nunca debería haber existido: Kepsis Clergelamos, un hombre del que se dice en susurros y notas marginales que inventó la primera máquina del tiempo, mucho antes de que la ciencia soñara con ello. Su historia es tan absurda como fascinante, tan ridícula como trágica, y sin embargo, todo aquel que la ha leído con detenimiento coincide en algo. Lo absurdo, a veces, es precisamente lo que revela la verdad. El hombre que no encajaba en su época. Según los registros,
Kepsis Clergelemos era un sujeto excéntrico, incluso para los estándares del siglo XIX. Un inventor solitario, obsesivo, casi invisible para la sociedad. No tenía familia conocida, no tenía propiedades significativas y hasta donde se sabe, tampoco tenía grandes amistades. Vivía en una eterna contradicción. Era completamente irrelevante y a la vez estaba destinado a alterar la estructura misma del tiempo. En sus diarios, hallados décadas después entre cajas olvidadas en un desván policial, se describe a sí mismo como un observador del tiempo, alguien que no se sentía parte del flujo natural de los días. Decía que el tiempo era una cuerda mal tensada y que alguien debía ajustarla. Pero nadie podía imaginar cómo planeaba hacerlo. El invento imposible. Los escritos hablan de un artefacto que hoy solo podría compararse con una mezcla entre un vaporizador primitivo y una cámara de resonancia desconocida. No pretendía transportar al viajero físicamente de un punto a otro en el tiempo. No, su método era más radical. Desintegrar el cuerpo, convertirlo en vapor, luego reconstruirlo en otro instante. Según él, el tiempo no era un camino, sino un material, y al igual que se puede comprimir o expandir el metal con las herramientas adecuadas, él creía que podía condensar un cuerpo humano para desplazarlo a través del tejido temporal. Su primer experimento fue él mismo, y lo que ocurrió después rozó el absurdo. El viaje desnudo. Clergelemos programó un salto sencillo, viajar exactamente un año al pasado. El mecanismo se activó. El cuerpo del inventor se disolvió en partículas suspendidas. El laboratorio quedó vacío. Un instante después, o un año antes, dependiendo del punto de vista, apareció de golpe en medio de una tienda de telas victorianas, completamente desnudo. Al parecer, Clergelemos había pasado por alto un detalle fundamental. El vaporizador solo reconstituía materia orgánica compatible. Su cuerpo sí volvió, su ropa no. Los objetos metálicos que llevaba, como botones, hebillas y monedas, reaparecieron adheridos a su piel, como si hubiera sido fundido sobre él. Las mujeres que estaban en la tienda comenzaron a gritar. Un fotógrafo que por pura coincidencia retrataba el escaparate, inmortalizó el momento sin quererlo. Aquella fotografía circuló por la ciudad como un escándalo moral. El negocio fue boicoteado. La reputación de la tienda cayó en picada. Nadie quería comprar telas en el local donde apareció el hombre desnudo del demonio. Meses después, el comercio cerró y Clergelemos, ya de regreso en su propia línea temporal, aprovechó el valor por los suelos del inmueble. Lo compró casi regalado y lo transformó en su laboratorio definitivo. Había creado su propia oportunidad destruyendo el negocio durante un viaje que todavía no había ocurrido desde su perspectiva original. Una paradoja perfecta, el primer síntoma de que estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo. El ascenso y caída del inventor del tiempo. Durante años, Clergelemos perfeccionó sus experimentos. Las notas hablan de pequeños saltos, horas, días y segundos. Según él, llegó a experimentar momentos múltiples superpuestos. Afirmó haber visto su propia silueta moverse
unos segundos antes que su cuerpo real, o que sus pensamientos adelantaban diálogos que aún no habían ocurrido. La obsesión lo consumió. El mundo exterior fue desapareciendo, así como su cordura. Lo más extraño de todo es que en ciertos pasajes, Clergelemos parece escribir como si no fuera el único que redactara las palabras, sino varias versiones suyas intentando dejarse notas a sí mismo. Frases como: Este no es el primer intento. Recuerda lo que te dije. No vuelvas a abrir la puerta antes de tiempo. Si estás leyendo esto, fallé otra vez. La cuerda se rompió. Son comentarios que desconciertan a cualquier historiador, pero el final de su diario es el que realmente hiere la sangre. La última paradoja. La última anotación parece algo trivial. Clergelemos perdió sus llaves durante una mudanza. Lejos de buscarlas con paciencia o de resignarse como cualquier persona normal, decidió usar su máquina para viajar al momento exacto en el que recordaba haberlas visto por última vez. Saltó al pasado, recuperó las llaves y regresó satisfecho al presente. Pero algo salió mal. En vez de aparecer en su laboratorio como era habitual, reapareció dentro de su propio armario, un mueble de madera antiguo que permanecía cerrado con llave desde afuera. El vaporizador cayó de su mano, no pudo alcanzarlo, no pudo pedir ayuda, no pudo abrir la puerta. Algunas teorías dicen que su regreso al presente se desfasó apenas unos centímetros del punto original, tal vez por un error acumulado en la máquina. Otras teorías más perturbadoras sugieren que una versión suya del futuro habría manipulado el salto. La verdad es que nadie lo sabe. Lo encontraron tiempo después, muerto, sin explicación, sin marcas de violencia, sin señales de asfixia ni trauma. Simplemente sin vida. El experimento olvidado. El caso llegó a la policía. Un periodista local cubrió la historia intentando darle un aire de misterio barato. Sin embargo, al revisar las pertenencias del fallecido, encontró cajas llenas de papeles, notas, esquemas y cuadernos, donde se hablaba de viajes en el tiempo, paradojas y experimentos imposibles. El periodista juró que aquello era real, pero cuando intentó publicar la historia, los editores la rechazaron. Era demasiado absurda para ser tomada en serio. El expediente quedó archivado, olvidado, borrado del interés público. Años después, la mayor parte de la documentación se perdió o fue destruida. Lo poco que sobrevive se considera anecdótico, sin valor histórico. Otros dicen que algunos organismos desconocidos confiscaron los documentos que parecían más importantes. Nunca se ha podido comprobar nada. ¿Existió realmente Kepsis Clergelemos? Hoy, si preguntas por él en bibliotecas o registros históricos, prácticamente nadie lo menciona. Los pocos documentos que quedan son contradictorios. Algunas descripciones cambian según el relato. En ciertos registros aparece como comerciante, en otros como científico, en otros como un mendigo sin hogar. Es como si su existencia misma hubiera quedado atrapada en una paradoja, como si el tiempo no logra decidir qué versión de él debe conservar. Eso ha llevado a muchos a plantear una teoría inquietante. Quizás, al manipular tanto el tiempo, Clergelemos terminó alterando su propia existencia. Y en esa alteración, el tiempo decidió corregirse, borrándolo. La advertencia final.
Lo que sí permanece en cada fragmento que sobrevivió es la advertencia que él mismo escribió en su última página. Manipular el tiempo no da certezas, solo crea paradojas, y las paradojas devoran. Quizás Clerglemos nunca existió. Quizás existió en varias versiones, en líneas temporales que jamás podremos entender. O tal vez fue un hombre tan adelantado a su época que terminó pagando el precio más alto por desafiar lo que no debía tocar. Sea cual sea la verdad, su historia continúa viva como un recordatorio. No estamos diseñados para jugar con el tiempo, porque el tiempo siempre cobra su deuda, y a veces la cobra con la existencia misma de quien intenta domarlo.